digamos, el agua a través de las culturas y las civilizaciones, pues ha sido hacedora de comunidades, y en torno al agua, pues las civilizaciones y las culturas han generado una serie de mitos, de visiones, que van más allá de esta cuestión de un valor de uso, ¿no? Sino el agua es un aspecto, tiene un sentido sagrado, digamos, en las diferentes culturas y ancestrales y contemporáneas incluso. Y entonces, en ese sentido, digamos, el agua pura es esta agua que pues nos da, digamos, de ciertas cosmogonías, es el agua que nos dan a través de los dioses o de la madre naturaleza. Y entonces eso es realmente el agua en su sentido más amplio, el agua que brota de las montañas, el agua hacedora de comunidades, el agua libre, de acceso libre y gratuita, el agua que viene de la lluvia y que se filtra, o sea, es un sentido más amplio. Y ya en el siglo XIX, con las ideas del positivismo, entonces empieza a haber esta noción de que el agua puede ser un transmisor de enfermedades, con una serie de epidemias que se dieron, digamos, empezó con estudios, investigaciones, de que se vio que el agua era un potencial de transmisor de enfermedades, y entonces empezó a cambiar la visión del agua, el agua que tenga características de higiene, que posibiliten, digamos, que eviten las enfermedades, pero ahí ya se pierde este sentido sacral, o sea, mítico y profundo del agua, ¿no? Soy coordinador de un proyecto que se llama Manejo de Ecosistemas y Desarrollo Humano en la Cuenca de Cuitzeo. Este proyecto lo coordino con el doctor Ken Oyama, también del Centro de Investigaciones en Ecosistemas. El objetivo principal del proyecto es tratar de entender cómo funciona el ambiente en la Cuenca de Cuitzeo y cómo diferentes manejos de la cuenca están afectando las dinámicas de la vegetación, del agua, la disponibilidad del agua, la disponibilidad de nutrientes, etcétera, etcétera, y para buscar alternativas, hacer propuestas de manejo, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de desarrollo humano, es decir, que nosotros podamos tener bases para hacer propuestas a los actores sociales, es decir, desde ejidatarios, gobiernos, a diferentes niveles municipales hasta estatales, para poder hacer una propuesta de manejo integral y sustentable dentro de la cuenca. Entonces, ese es el objetivo del proyecto, que es un proyecto donde estamos participando como alrededor de 20 investigadores de diferentes instituciones, de la UNAM, de la Michoacana, e inclusive tenemos colaboraciones de investigadores del extranjero, Estados Unidos, Francia y España. Entonces, es un esfuerzo que es interesante porque dentro de la cuenca de Cuitzeo está la ciudad de Morelia. Y una de las características de las ciudades en los países como México es que tienen un crecimiento enorme, y esto ha modificado la relación que hay entre el sector rural y el sector urbano. De hecho, actualmente se habla mucho de que todos los ejidos alrededor de la ciudad de Morelia han sufrido un proceso que se llama de desruralización, que lo que quiere decir es que ya no se dedican a actividades como la agricultura y la ganadería, sino más bien se dedican a actividades, prefieren viajar a la ciudad de Morelia, trabajar en servicios, y solamente están utilizando estas zonas rurales como casa-habitación, pero se mantiene una serie de presiones debido al crecimiento de las ciudades. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que este tipo de problemática es muy común en toda Latinoamérica. Y cuando se planteó el proyecto de Cuitzeo, vemos tiene dos intereses. Un interés muy local, como buscar alternativas, tener información científica de buena calidad que permita tener bases sólidas para tomar decisiones, pero también podría funcionar como un modelo para ciudades como el tamaño de la ciudad de Morelia, que es muy común en Latinoamérica, para proponerles metodologías de estudios, proponerles metodologías y propuestas de manejos alternativos. Entonces, eso hace muy interesante el proyecto, porque no solamente tiene un interés local, sino también tiene un interés internacional, tanto científico como cuestión completamente aplicada social. ¿Sí? Hay una cosa interesante, y es que las cuencas de alguna manera son como grandes vasos que están conformados por una serie de sierras, y todo el agua
que llueve, siempre llega a un punto más bajo. En el caso de la cuenca de Cuitzeo es el lago de Cuitzeo. Sin embargo, la dinámica del lago de Cuitzeo no solamente depende de lo que pasa en el lago, sino depende de lo que pasa en las montañas y particularmente depende de lo que pasa en la ciudad de Morelia. Curiosamente o circunstancialmente, de manera muy particular de esta cuenca, la ciudad de Morelia está entre lo que sería el lago de Cuitzeo y la fuente principal de agua de la cuenca. Es decir, la parte alta que drena todo el agua hacia el lago tiene que pasar por la ciudad de Morelia. Por lo tanto, se vuelve un sistema muy interesante porque, de alguna manera, la ciudad de Morelia, el agua de la ciudad de Morelia depende de lo que está pasando en todas estas zonas de cerros y montañas y bosques que están en la cuenca, porque depende el agua, la calidad del agua que venga de estas zonas, van a entrar a la ciudad y depende cómo se haga el uso de esa agua, es el tipo de agua que va a terminar en el lago de Cuitzeo. Entonces, si uno quiere entender qué pasa en el lago de Cuitzeo, hay que entender qué pasa con la ciudad de Morelia y qué pasa con todas las zonas que aportan bienes y servicios, que los cuales son modificadas por el manejo social. Fueron mis primeros pasos de que anduve pescando para sacar el sustento de mis hijos. Y es por eso que, pues digo, la laguna siempre nos ha dado la vida a nosotros aquí. Aquí San Agustín del Pulque eran los segadores del Tule, de los petates y pescadores, porque eso fue por allá en la década de los 40 para atrás, pescaban aquí la gente, pero desgraciadamente no había demanda. Por esa razón fue que la gente le cambió la situación en el trabajo, por la razón de que no había demanda de que lo compraran, no había acaparadores, y en ese sentido tuvimos que buscarle la forma de salir a la obra, al campo, a Estados Unidos, que fue cuando la gente se tuvo que desplazar de aquí de la comunidad, y es cuando ha bajado el volumen de este pueblo porque era muy grande. Pues antes producía carpa, corriente, sardina, chegua, que eran las originales de esta comunidad, y charal, que era la base fundamental de lo que más se vendía aquí. Y posteriormente ya muy acá fue que se le empezó a meter diferentes semillas, pero la original era sardina lisa, chegua y carpas. Era lo que había, y charal, que era la planta mejor que había, porque ese era el mercado que había. Salíamos a vender por allá de a poquito, porque pues no se vendía como ahora, que ya hay cuestión de forrajes, todo eso, como todo ese desperdicio que hay, se mete al molino. Y en aquel entonces no se vendía eso, ahora sí, ahora qué diferente. Y ahora, si por ejemplo se pone una juntada, todo ese pescadito que está tirado allí, se puede vender por kilos. No muy pagado, pero pues de que esté uno de balde, algo siquiera que se vea. 99 hubo una sequía importante en los alrededores, en la cuenca, y el lago se abatió. Y por lo tanto hubo una reunión urgente con los presidentes municipales, gente de la Comisión Nacional del Agua, y en ese momento invitaron al doctor Gerardo Bocco Berdinelli como parte de la universidad, y lo que solicitaban estos actores era que se hiciera un diagnóstico de la condición del lago, y se consiguió que hubiera un financiamiento por un par de años a través del CONACYT, donde hubo 4 proyectos de investigación. A nosotros nos tocó elaborar una caracterización y un diagnóstico de los 4.000 kilómetros cuadrados que conforman la cuenca. Esta caracterización y diagnóstico implicó la generación de datos ambientales e integración de datos existentes, a fin de generar un sistema de información geográfica que permitiera transformar estos datos en información que diera un cierto soporte a la toma de decisiones sobre los recursos naturales de la cuenca. Entre los datos que generamos, muy importantes fue la distribución de las formas de relieve, las zonas bajas, las zonas altas, las lomas, las montañas, las planicies, y la distribución de la cobertura vegetal para el año 2000 a través de fotointerpretación de fotografías aéreas de vuelo bajo. Y como se consiguieron las fotografías aéreas antiguas de 1975, se pudo hacer un análisis de cambio de cobertura vegetal y uso del suelo. Se integraron datos geológicos elaborados por un grupo de geólogos
geólogos de la Universidad Michoacana que colaboraron con geólogos de la Universidad de Milán en Italia, datos edafológicos del INEGI, datos de agua de la Comisión Nacional del Agua, datos de precipitación y temperatura también de la misma comisión. En fin, pudimos al final generar unidades relativamente homogéneas en función del relieve, de las rocas, de los suelos y de la cobertura vegetal, algo que se conoce con el término de unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje fueron la base de lo que ahora llamamos las unidades de gestión ambiental, es decir, a donde al final de la caracterización, diagnóstico y pronóstico uno define políticas de manejo y estrategias ecológicas para la preservación o restauración de los recursos naturales. Entonces, estos datos, esta información se entregó como reporte técnico a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, al CONACYT, derivó en 2 o 3 tesis de licenciatura, 2 de maestría y 2 de doctorado. Generó, digamos, una línea base de conocimiento sobre un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados, del cual no se tenía la visión completa, una visión holística. Esta información permitió, como les decía, generar un análisis de cambio de la cobertura vegetal, un análisis del balance hídrico y del cambio del balance hídrico regional, la evaluación del crecimiento de las manchas urbanas, y el supuesto básico de la investigación original era que había procesos de degradación muy importantes que comenzaban con deforestación, pérdida y erosión de suelo y asolvamiento, transporte de estos sedimentos y asolvamiento en el nivel del lago, como comentaba el señor. Ese es un modelo teórico hipotético que se puede replicar en muchas partes del mundo, pero había que probar si realmente aquí está funcionando como modelo. Y nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, existe deforestación que ocupa más o menos el 10% de la superficie de la cuenca, también existe otro proceso de recuperación de las coberturas arbóreas que tiene una magnitud de 10% en la cuenca. Es decir, estos dos procesos se contrarrestan en términos de superficie. Nos dimos cuenta que la distribución de las zonas erosionadas fuertemente, que se llaman zonas acarcavadas, ocupaba menos del 0.2% de la superficie total de la cuenca. Entonces el modelo ya no empezaba a encajar muy bien. Las laderas de la cuenca no estaban tan degradadas, la erosión no era tan importante. Sin embargo, sí teníamos un proceso muy importante de pérdida del espejo de agua en la parte central, pero corresponde principalmente a estas zonas de tulares, y es bien interesante porque es donde todos los canales de riego drenan finalmente al lago. Y estos canales son alimentados por aguas negras, principalmente provenientes de las ciudades de Morelia, Querétaro y Sinapecuaro. Estamos buscando alternativas para disminuir la fertilización química por los siguientes problemas que les voy a mencionar. La fertilización química, ¿sí?, en principio, pues nos causa mucha contaminación al ambiente. El 20% lo perdemos a través de la lixiviación en forma de nitratos y el 50% lo perdemos por la evaporación en forma de amonio, que es tan dañino al medio ambiente.
Esta es la primera razón por la que nosotros estamos buscando alternativas más amigables con el medio ambiente. La segunda es que es muy costoso. Cada vez al productor le cuesta más el fertilizante y su ganancia es menos al final. Todo empezó en la década de los 90, cuando hasta entonces el país producía el fertilizante químico necesario. Pero ya cuando no se dieron los apoyos empezó a disminuir. Actualmente se importa el fertilizante nitrogenado en un 100%, el fosfórico en un 80% y el potásico en un 78%. Es por eso también que debemos de buscar alternativas para el productor que sean más económicas, que sean más rentables. Entonces, por eso estamos trabajando con biofertilizantes. Se inició en el instituto con estos trabajos desde los 90, tratando de darle al productor estas alternativas que no fueran contaminantes y que fueran económicas. Se trabaja con la micorriza, que la micorriza es arbuscular y esta forma una asociación con la raíz, que las ventajas que tiene es que la planta va a crecer mejor. ¿Por qué? Porque va a absorber de una manera más eficiente los nutrientes, sobre todo el fósforo. Ahora ya se ha encontrado también que mejora la absorción de potasio, de calcio, de magnesio y de algunos otros elementos. Y no es tóxica ni es dañina, es un organismo viviente, ¿sí? Y le ayuda también en las relaciones hídricas con la planta. Absorbe mucho mejor también la humedad del suelo. Y ahora en estos tiempos que estamos batallando tanto con la carestía del agua, pues esta es una alternativa buena. Si a estos biofertilizantes le aunamos el trabajar bajo labranza de conservación en labranza cero con el mantillo, pues vamos a conservar más la humedad y vamos a conservar más el recurso. También se trabaja con Azospirillum brasilense, que es una bacteria. Esta bacteria es nitrificante, esta nos va a absorber el nitrógeno del atmosférico y nos lo va a incorporar a la planta. Y también tiene un efecto hormonal, ¿sí? Nos actúa sobre los procesos hormonales de las plantas y nos da un crecimiento mejor. Hemos visto buenos beneficios aquí en Queréndaro. El otro año, por ejemplo, muy exceso de humedad. El terreno aquí con la compactación del rastrojo filtraba muy bien el agua. Este año, por ejemplo, los climas tan extremosos que están, la planta se ha desarrollado muy bien por la capa que tiene del rastrojo, y la planta tiene mejor humedad que en los otros trabajos que se han desarrollado por la quema, porque el otro como no llueve, es muy reseco. Y aquí en esta parte que estamos viendo aquí, tiene los 5 ciclos al 100% su rastrojo, la humedad que tiene el terreno hace que la planta se desarrolle mejor, que no se estrese, teniendo buenos tallos, y así se desarrolla muy bien la planta. Hasta el momento ahorita no hemos tenido ningún problema, no se ha dado ningún riego de auxilio, por la misma humedad que les estoy comentando, y pues hasta ahorita todo muy bien. Y el incremento que se está viendo de la materia orgánica en el terreno, donde se está dando mejor nutrientes a la tierra, que se está volviendo más rica en nutrientes, para que así nos dé un mejor resultado de incrementar menos químicos a la tierra. Este trabajo deriva del Plan de Manejo Integral de la Microcuenca Rosa de Castilla, la cual es una de las cuencas seleccionada por Semarnat dentro del proyecto Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Lerma-Chapala. Esta microcuenca tiene 26.83 kilómetros cuadrados. Su problema es que existen altas tasas de erosión, es decir, una vez que se llega la época de lluvias, se tiene muy alta cantidad de suelo que se nos va hacia las presas o bien hacia el lago de Cuitzeo. Hace falta forraje para la época de secas. Se tiene alta necesidad de leña, lo cual implica
que se tiene fuerte presión sobre los bosques de encino y sobre el matorral subtropical, que son de los tipos de vegetación que aquí encontramos. El proyecto de sistemas silvopastoriles forma parte de un conjunto de experiencias y de capacitación que hemos desarrollado aquí en la microcuenca en las 7 comunidades que se encuentran, y consiste en la siembra de cultivos forrajeros dentro de los bosques de encino o bien en el matorral subtropical. Las especies que hemos sembrado y que hemos validado, en las cuales se ha capacitado a los productores, es la siembra del pasto Rhodes, el pasto llorón y el pasto festuca variedad cajún, que es una especie para condiciones de temporal. Estos se han asociado a los árboles, como podemos ver, tratando de tener un forraje, además de que nos protege al suelo, nos disminuye las tasas de erosión y también hay mayor infiltración. El agua penetra al suelo y después se va hacia el lago de Cuitzeo. Mira, la capital del estado, la ciudad más grande de Michoacán, se encuentra dentro de la cuenca. Y ese es el foco de atención más importante porque es como mencionaba antes, una zona muy importante de generación de desechos urbanos. Y entonces el agua llega, por ejemplo, el agua del Río Grande de Morelia llega relativamente limpia a la ciudad de Morelia. Nosotros la llenamos de materia orgánica, sale por el canal Río Grande de Morelia y contamina con exceso de materia orgánica las zonas de agricultura de riego. Entonces es un sistema que está interconectado. Lo que hacemos arriba se ve reflejado en lo que está abajo. Y si nosotros estamos, como decía el señor, matando el lago, pues vamos a afectar, por ejemplo, después el clima regional de la región, y entonces el problema no va a ser local, sino va a ser regional. Ya no va a ser Morelia, ya no va a ser la cuenca, va a ser la región, una parte de la región centro mexicana. Entonces se va incrementando el problema. Sí tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidar los recursos, de mantenerlos, de pensar en nuestras generaciones futuras, ¿no? El concepto de sustentabilidad, que dice que es mantener los recursos naturales para nosotros y las generaciones futuras. Yo creo que no es empezar con alguien. Bueno, ¿quién tiene que iniciar? El gobierno, a diferentes niveles, desde federal hasta municipal. Y yo creo que requerimos varios pasos. Requerimos un paso de investigación. Desafortunadamente, en México no tenemos un sistema de monitoreo de datos de buena calidad que nos permita decir, esta es la situación que tenemos y esta es la situación que va a pasar en 5 años, 10 años, y sin embargo hay que tomar decisiones para los próximos 10 años. Es una situación muy compleja y eso implica que se genere una política de investigación a nivel federal, estatal, y eso no existe. Se generar un sistema de monitoreo. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que se han desmantelado los sistemas de monitoreo. Básicamente todos los sistemas por ejemplo, de estaciones de lluvia han ido desapareciendo. Las estaciones, por ejemplo, que miden cuánta agua sale de los ríos se han ido cerrando por falta de presupuesto. Y no tenemos datos, por ejemplo, de monitoreo de gases. No sabemos cuánto carbono estamos mandando a la atmósfera, cuánto azufre estamos mandando a la atmósfera, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa que hay que empezar. Y al mismo tiempo también tenemos que iniciar con un proceso de concientización y de divulgación del conocimiento para que la gente se haga consciente. Como que actualmente oye mucha información de todo tipo, televisión, radio, internet, principalmente internet. La calidad de la información es muy heterogénea. Hay sitios que son de excelente calidad y hay sitios que son una verdadera cochinada, que dicen una cosa y no se basa en nada. Yo creo que esos son los 3 pasos que deben darse al mismo tiempo para generar
de alguna manera tener información de buena calidad, concientización para hacer propuestas de manejo y poder de alguna manera tener bases claras de que decimos, vamos a hacer esto, las consecuencias son estas, los costos son estos. O sea, yo no quiero caer, y que tenemos que ser muy claros con eso, no podemos decir vamos a volver bosque todo, porque entonces nos morimos de hambre no solamente los de las partes rurales, sino también principalmente de las zonas de las ciudades. Los de las ciudades comemos de lo que se produce en el campo, sino tenemos que buscar la estrategia más inteligente. Eso implica la que hace menos costo ambiental, pero que tenemos mejor beneficio. O sea, llegar a esa idea de que vamos a llegar al jardín del Edén inicial ya no es viable, pero sí podemos llegar a generar condiciones que nos permitan de alguna manera ir adaptándonos a estos cambios globales, como el cambio global, como los problemas de la economía mundial, como locales y locales. Bueno, yo hago estudios de geografía, que es una ciencia, estudios de relieve a través de la geomorfología, que es otra ciencia, pero siempre orientados a resolver problemas. O sea, yo quiero saber cuáles son las formas de relieve que están produciendo sedimentos, cuáles son las formas de relieve donde hay mayormente procesos de infiltración que van a recargar mantos acuíferos, y estos mantos acuíferos son los que luego van a suministrar agua a las ciudades. Entonces, digamos que la investigación en el campo de la investigación que yo me he formado siempre está orientado a resolver problemas, por lo tanto no hay una diferencia radical. Yo no puedo hacer un estudio sin considerar que tiene que haber un fin que repercuta en la sociedad, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ya no está en mis manos que repercuta, porque ya eso es gestión, y la gestión es institucional del sector gubernamental, pero yo sí tengo, mi formación me permite generar la información necesaria para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones sólidas, robustas, acerca de los recursos naturales, o por lo menos es mi interés, ¿no?